Hola, buenos días. El estado predictivo es una tendencia emergente y disruptiva. ¿Qué es esto? Es algo que se está presentando, que hemos identificado, pero que todavía no lo entendemos del todo. Si esta persona que está rodando la piedra pudiera haber hecho predicciones, ¿qué sucedería? O mejor aún, les pregunto, ¿qué va a suceder? ¿Podrían levantar los globos que tienen en su mano, por favor? Haciendo un poco de análisis predictivo, les puedo decir que esos globos en menos de 24 horas van a estar totalmente desinflados. No estoy descubriendo el hilo negro, simplemente estoy utilizando la lógica simple en un mundo complejo. ¿Qué sucederá entonces con esa persona? Se va a encontrar con una cáscara de plátano. Y es muy probable que la roca pase por encima del plátano, pero él resbale. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Que en lugar de que fuera en subida, fuera en bajada. Él tendría que pasar primero por la cáscara del plátano antes que la piedra. El estado predictivo es eso. Hoy en día, los gobiernos tienen la obligación, tienen la necesidad de utilizar la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, una analítica inmensamente positiva de todos los datos cuantitativos y cualitativos que provienen de las personas y que permitan generar valor en la toma de decisiones. Imaginen ustedes la gran posibilidad de poder tener la información crítica para poder llevar agua de un punto a otro cuando se necesite. O que pudiéramos tener la información a tiempo para poder prevenir desastres naturales. O mejor aún, que tuviéramos la información necesaria y suficiente para poder tomar decisiones en términos de pobreza. Hoy en día la tenemos. El problema es que no la sabemos utilizar. O imagínate en este momento que toda la analítica nos pudiera permitir tener programas educativos, maestros, alumnos que fueran acompañados permanentemente y estos programas educativos se estuvieran ajustando en tiempo real. Sería algo magnífico. Los programas educativos no son estáticos, los programas educativos son dinámicos. O imagínate que todos los trámites y servicios que el gobierno te ofrece pudieran darle la información necesaria y suficiente a través de factores sociales, costumbres, necesidades, temas étnicos, y que este gobierno, a través de esta analítica cuantitativa y cualitativa, pudiera tomar estas decisiones para generar gran valor en los ciudadanos. Hoy en día, seguramente que ustedes todos los días se quejan que existen hoyos en las calles. Seguramente se quejan que en su colonia no prende una lámpara. Seguramente se quejan que no hay policías haciendo rondines. ¿Ustedes creen que el gobierno eso no lo sabe? Por supuesto que lo sabe. Por supuesto que lo sabe. Lo que no hace es tomar decisiones. Si el gobierno supiera en qué momento se va a gestar un acto delictivo, el gobierno podría actuar preventivamente. Desafortunadamente nosotros como ciudadanos tampoco le damos información al gobierno. Cuando vamos a hacer un trámite y nos preguntan cierta cantidad de información, a veces la negamos. O a veces el gobierno comete omisiones en la recopilación de la información. Y esto sesga, por supuesto, esta toma de decisiones. O imagínate un software a través del Internet de las cosas que te permitiera tener un cronograma presupuestado
de forma predictiva y que te dijera en tiempo real cuándo tu proyecto, ese proyecto que podría incluso ser académico, va a ser imposible de lograr. O que pudieras tener la gran posibilidad de tener un tablero de control con una gran cantidad de información que tú supieras interpretar, que te ayudara a tomar una decisión de tipo académico. ¿Cuándo salirte de una clase? ¿Cuándo entrar a otra clase? En el mundo real, hoy en día, existen muchos sistemas, pero no se hablan entre ellos. Existe una gran cantidad de información, pero está desagregada. Y entonces los seres humanos caminamos por el mundo con un sinfín de información, pero no sabemos qué hacer con ella. Anteriormente se dijo, vivimos en un mundo muy complejo, pero estamos ensimismados. Por tanto, esa información se vuelve aún más compleja. Entonces, hoy en día, el gran reto que tienen todas las organizaciones, y en este momento me voy a enfocar en las públicas, es atraer información de todas las fuentes que existan, cuantitativas y cualitativas. Utilizar la gran tendencia en el uso de esto que denominamos Big Data, pero también de otros dos elementos que no se utilizan, como es el Small Data y el Thick Data. Quiero entrar un poco en la conversación con ustedes sobre este tema. El Big Data es esa gran cantidad de información que proviene de todas las personas del planeta, de todas las empresas del planeta, de cada uno de ustedes, y que se concentra en grandes cantidades y en grandes bases de datos. El Small Data es esa información que es muy particular. Es tu edad, es tu sexo, son tus preferencias, es cuánto ganas. Y el Small Data es esa cantidad de información que es todavía más pequeña, que te permite tomar decisiones direccionadas. No sé si se han preguntado por qué es posible que Amazon hoy en día te pueda hacer llegar a tu computadora a través de un correo electrónico una oferta y solamente hiciste clics en 4 elementos en la página. Ellos no son magos, no son brujos. Utilizan algo que se llama Business Intelligence y que utiliza estas grandes cantidades de información, pero también estas pequeñas y muy importantes cantidades de información. Entonces, la combinación del Big Data con el Small Data y el Thick Data nos permite construir un estado predictivo. Es decir, la gran posibilidad que tenemos de tomar decisiones de manera predictiva sobre lo que el futuro nos depara. Efectivamente, los seres humanos somos entes preocupados por el futuro. Quisiera saber qué va a pasar mañana. Quisiera saber qué va a pasar pasado mañana. Sin embargo, no lo sé, pero lo puedo predecir. ¿A través de qué? Del estado predictivo. Entonces, los números necesitan historias y viceversa. Los 101 dálmatas, los 7 enanitos, Toy Story 2, historias y números. Números e historias. ¿Por qué los gobiernos toman decisiones que parecieran aberrantes? Porque no combinan las historias con los datos. O a veces tienen los datos, pero no generan una historia. El estado predictivo es esta gran posibilidad que tenemos de construir historias a los datos. Imaginémonos en este momento que tenemos un grupo de personas como el que están aquí en este momento sentados. Cada uno de ustedes tiene características muy particulares. Cada uno de ustedes vive en colonias distintas. Cada uno de ustedes tiene un color de preferencia, que incluso no es el color del globo que te tocó. Si te hubieran permitido tomar el color del globo que a ti te gusta, podríamos hacer una secuencialización bien interesante. Si yo les pidiera en este momento que se sentaran por colores de globos, ¿qué información tendría? Tendría una información mucho más arreglada. Tendría una información que tiene un largo, que tiene un ancho y que tiene una profundidad. El problema real está en que la toma de decisiones todos los días solamente se da en 2 niveles,
en el largo y en el ancho de la información, pero nunca hacemos profundidad en ella. Eso es el estado predictivo. Y entonces, bueno, pues la idea fundamental es que si reconocemos que tenemos dos grandes volúmenes de información y que tenemos un gran reto enfrente y que es necesario que las instituciones consideren que no solamente es la gran masificación de la información, sino qué haces con ella, la pregunta sería, ¿y tú lo haces? ¿Tú qué haces con toda la información que tienes todos los días? ¿Qué haces cuando vas llegando y ves a una persona que está triste? ¿Qué haces con esa información? ¿La dejas pasar o haces algo con ella? ¿Qué haces con la información cuando ves que estás en una calle y hay 3 semáforos que no prenden? ¿No te importa o lo reportas? No importando si se hace algo después. ¿Tú haces algo o no haces nada? Les voy a contar 4 historias. La primera es una empresa que tiene su foco de atención en los temas legales. Utilizan una gran cantidad de información para que los jueces tomen decisiones. Una acción de robo en casa habitación tiene características. Y hoy en día la justicia en México pareciera que es discrecional. Pareciera que las personas que llegan se les analiza primero las características socioeconómicas y después se les atiende legalmente derivado de esa condición. Para eliminar ese sesgo, lo que hacen los jueces, utilizando esta tecnología, es, con una serie de datos y de información, generan un algoritmo. Y este algoritmo les permite tomar decisiones que están lo más cercano a una media, evitando así la discrecionalidad. Otra más. eFishery está enfocado en los piscicultores. Y ellos, en lugar de estarse preocupando por qué cantidad de alimento, en qué momento y qué medicamento le tienen que dar a los peces, a través de un algoritmo muy complejo, eFishery lo hace por ellos. Les da la cantidad exacta, en el momento exacto y el medicamento exacto, por especie. Evitando así que el piscicultor tenga que estarse preocupando por eso y que se preocupe por elementos mucho más estratégicos, como cuáles, dónde va a poner a sus productos. Los peces están ahí, pero él está más preocupado en dónde los va a poner. Otro ejemplo más es FICO. Una herramienta que utiliza inteligencia artificial para la toma de decisiones. Te ayuda a hacer tu plan estratégico a través de tableros de control, a través de inteligencia artificial, a través de la generación de cronogramas presupuestados. ¿Qué hace? Solamente integra toda la información que a veces nosotros tenemos que hacer de manera manual. Utiliza inteligencia artificial y utiliza Internet de las cosas. Y les voy a contar uno que me encanta. ¿Te gustaría saber cuánto de los 2 pesos de impuestos que pagas están destinados y en qué rubros? ¿Les gustaría conocer eso? Global Integrity, una startup en Inglaterra, creó algo que se llama ¿dónde está mi dinero? ¿A dónde se va mi dinero? Y derivado de un cálculo del salario, te dice tú debes de pagar tantas libras esterlinas de impuestos. Y después te determina cuántos de esos impuestos se fueron al mantenimiento del gobierno, cuántos se fueron a cultura, cuántos se fueron a educación, cuántos se fueron a salud, cuántos se fueron al pago de diputados, al pago de senadores. ¿Les gustaría conocer eso? En México no lo tenemos. ¿Qué sucede? Los gobiernos son opacos, por supuesto.
Si nosotros nos preocupáramos por tener una herramienta que nos permitiera tener estado predictivo, indiscutiblemente podríamos tener la gran posibilidad de saber dónde están esos recursos. Fomentaríamos la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración ciudadana. Piénsenlo. Y quiero terminar con una frase de David Hume, que parafraseándola, efectivamente nos dice lo siguiente: ¿por qué debo de escoger una de las opciones que además guarda el mismo grado de consistencia que las demás? Es decir, ¿por qué tengo que hacer discriminación de datos y de información si me estoy dando cuenta que toda la información que tengo ahí enfrente es igual de consistente? Necesitamos el uso de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas y del estado predictivo para poder hacerlo. El gran reto que tenemos en las universidades es que las personas que en ellas estudian no se llenen de información, no se llenen de datos, sino que esa información la pongan al servicio de la sociedad, que la pongan al servicio de la comunidad y que esto permita que el día de mañana tengamos una sociedad mejor a través del estado predictivo. Indivisa manente.